¿Qué les parece si le damos una bienvenida a nuestro autor, Rafa Pérez Gay, con un traguito de mezcal potosino? Ahí les va a ir llegando, no lo voy a probar hasta que estén todos repartidos. No va a alcanzar, ya veo que los de la última fila... Te prometo que va a alcanzar. Sí, perfecto, entonces vamos a esperar. Muchas gracias, de verdad estoy muy contento de estar aquí. Mire, no me ande usted balconeando aquí en San Luis Potosí. ¿Quién trae su libro? Oh, pues... ¿Aquí hay más? Muy pocos, ya me voy. Bueno, pues a nombre de la Universidad Autónoma... Mira, Pati, salud. Salud. Muchas gracias por invitarme a San Luis Potosí. Pati, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias de verdad a nuestro autor. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí le agradece que su presencia. Delia, ¿dónde está? Llegará. Ah, ya está. Gracias, Delia, por estar aquí, Delia Juárez, que no solo es pareja de Rafa Pérez Gay, sino que es una espléndida escritora, editora, coordinadora editorial, entre muchas de sus virtudes. Gracias por acompañarnos. ¿Has perseguido la noche? ¿En una borrachera o simplemente en una madrugada de insomnio, donde las sombras pueblan tus figuraciones y parece que cobran vida? Perseguir la noche es el relato de un escritor que está tocado por la inteligencia, por el humor, por la narrativa, que conoce su ciudad, sus rincones y los muertos que la transitan. Rafael Pérez Gay había cumplido 50 años. Leía un libro sobre las epidemias del siglo XVII en México cuando descubrió que orinaba sangre. Un cáncer había irrumpido en su vida y como un dragón que expide fuego, se alojó en su cuerpo, en su presente. Ya no habría noches de tragos y tabaco. En su lugar se instalaba un tratamiento médico tremendamente solitario y doloroso. Este autor, conocedor profundo de la literatura del siglo XIX y los escritores modernistas, cruza en estas 180 páginas dos rutas de salvación. La de las noches locas de los escritores Ignacio Manuel Altamirano, Amado Nervo, Juan José Tablada, Bernardo Couto y el pintor Julio Ruelas. Y otra ruta, la de los días y las noches fulminado por el rayo de una enfermedad. Así reconstruyó su pasado y lo tejió con el presente, porque dice él, este es un camino que recorres solo y a ciegas. Recordó en ese tránsito lo que es ser niño, jugar en la calle, el programa de Orfeón a Gogó. Eso sí es muy divertido. Y no se hagan, porque los que están aquí saben de qué les estoy hablando. El chocolate en polvo o Milo, o la mañana que nevó en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan? Las antenas de pésima recepción. Tú no te puedes acordar, por supuesto, pero tu papá y tu mamá seguro. ¿Se acuerdan de esas historias? Pues voy a dejar hablar al autor. Este libro es el fantasma de lo que ocurrió en aquellos días, de cómo se quiebra esa estructura que sostiene la vida y cómo se nos parte eso que no sabemos qué es, pero que se llama alma. Pero al mismo tiempo
No es un libro sobre la muerte ni sobre el dolor, el cáncer o las calles perdidas de la Ciudad de México. Es un texto que muestra los recuerdos y el abismo por los que todos, de distinta manera, hemos transitado. Y ahí y aquí está algo que tiene que ver con la inteligencia y con la magia de Rafael Pérez Gay. Bienvenido. Hombre, muchas gracias. Patricia, muchas gracias por tu comentario, por tu presentación y por la forma en que te acercas a estas páginas de las cuales vamos a hablar unos minutos. Les doy a todos ustedes las gracias de verdad por asistir. Soy de los que cree que las ferias del libro se han convertido en hechos fundamentales de la vida cultural mexicana a todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Siempre digo, y voy a repetirlo, pero son datos ciertos, que el 48% de los mexicanos nunca, 48% de los mexicanos, ojo, nunca ha puesto un pie en una librería y el 52% de los mexicanos nunca ha entrado a una biblioteca. Así las cosas, una feria del libro como esta se convierte en un hecho fundamental, en un hecho central y en un acto de veras de generosidad cultural que ustedes mismos deberán ir mejorando una y otra vez, y el trabajo de Patricia Flores es fundamental. Quiero también de verdad dar las gracias al rector, a Manuel Villar Rubio, que comíamos hoy y dije una cosa que sonó fuerte, pero no suena fuerte. Bueno, por lo menos no ha quitado la feria, al contrario, ha dicho hay que seguir con esto y no es poca cosa. De modo que le mando un saludo al rector desde aquí, desde este extraordinario patio, el patio de esta casa. Vine a San Luis Potosí, he venido no mucho, la verdad, 2 veces, y había un encuentro de letras, que no era un mal encuentro, era un buen encuentro de escritores hace ya años. Y hoy trataba de acordarme mientras charlábamos con otra Patricia, que es Patricia Ramos, y le decía, no, es que yo, bueno, sí sé quién es, desde luego sé dónde está la casa de Otón, sé la cárcel en lo que se convirtió la cárcel, sé, conozco bien la avenida de Guadalupe, ¿se llama? Calzada Guadalupe, y ahora he conocido otros rincones de San Luis Potosí, pero me faltaba el nombre de una de las grandes revistas fundadoras de la literatura, no solo potosina, sino de México, que se llama La Ilustración Potosina, y la hacía Cuéllar, José Tomás de Cuéllar, un importantísimo escritor mexicano, que seguramente si ustedes se acercan a la biblioteca van a encontrar. Yo tengo una edición facsimilar y es una revista que tiene una peculiaridad. Mientras el escritor mexicano Ignacio Manuel Altamirano en el año de 1868 creaba la revista El Renacimiento, revista fundamental porque se convirtió en la casa de la cultura mexicana, la primera casa de la cultura mexicana en México, no todos saben que al mismo tiempo se fundaba otra casa igualmente importante aquí, exactamente en la ciudad en la que estamos, y que es la Ilustración Potosina, y es Cuéllar, y luego se juntan esas historias. Y recuerdo esto, no vayan ustedes a creer que para endulzarles el oído, un poco también, pero la verdad es que este libro que tenemos aquí trata de la noche. Como bien ha dicho Patricia generosamente, trata de la noche y de 2 noches. La primera de ellas ocurre en el momento en el que un escritor que cumple 50 años, hoy tengo ya no muchos más, como pueden ver soy muy joven, una noche enferma, una noche descubre que está enfermo y recibe una noticia dura, difícil, que es
y yo espero que no la oigan ustedes, pero seguramente, por desgracia, alguna vez la habrán oído por un familiar, por un amigo. Lo que usted tiene es un cáncer. Bueno, pues es un golpe fuerte, es un modo de enfrentar algo. Les cuento esto, te cuento, Pati, a mí me entrevistó alguna vez Loret de Mola en la televisión y me dijo, oye, pero ¿cómo rayos puedes tú hacer este libro con tanto dolor y con tanta, me permiten la poesía, con tanta chinga? Entonces le respondí del siguiente modo, le dije, a ver, Carlos, si a ti en este momento entrara una llamada y te dijeran que ha estallado una guerra terrible en el Medio Oriente y que tienes una habitación para ir a cubrir esa guerra, ¿irías? Pues desde luego que iría. Pues yo fui a esa misma guerra. Es decir, yo no podía evitar en este libro, y ahora vamos a hablar de los otros dos libros que le preceden a Perseguir la Noche, yo no podía encerrarme en un gabinete, no podía meterme en un estudio a escribir una historia seguramente ficticia sobre escritores del siglo XIX mexicano. Yo tenía que ir y contar qué me estaba pasando. Soy ese tipo de escritor, no todos los escritores son así, ni quiere decir que los que cuenten algunos hechos de un modo sean mejores que otros. El asunto es este, quien narra de un modo, lo que trata es atraer la atención de los lectores. Siempre cuento y repito la anécdota del gran escritor argentino Adolfo Bioy Casares, que decía, Pati, un lector como ustedes, como yo mismo, yo soy lector, como tú, Pati, un lector es una persona que siempre quiere dejar el libro que tiene entre las manos, lo quiere dejar. Esa es la verdad. El trabajo del escritor, o parte del trabajo del escritor, es intentar que ese lector no abandone las páginas que tiene. Si tocan el timbre, si le ofrecen un sándwich, si tiene hambre, si tiene que ir al baño, si se tiene que asear, si tiene que ir al trabajo, si tiene que estar con su familia, tiene que sentir una pequeña punzada, híjole, ya no pude seguir leyendo. Bueno, ese es el trabajo del escritor y ese es el escritor que a mí me gustaría ser. Ese escritor que trata de retenerlos a cada uno de ustedes en las páginas de un libro. Así las cosas, y entonces, ahora vamos a hablar de Perseguir la Noche, pero aquí están los 3 libros, sí son los 3, sí. Que yo escribí en los últimos, pues no sé si 10 años. Primero por eso yo digo que es una trilogía indeseada. Les voy a explicar por qué. Primero escribí Nos acompañan los muertos. Es la historia de 2 viejos, muy viejos, que avanzan rumbo a la nada. Para más datos, mis padres en aquel entonces avanzaban hacia el vacío, hacia la sombra, hacia la oscuridad, que significa la muerte. Si algunos de los que están aquí, como yo, no piensan que después de la muerte hay otra vida, entonces lo que queda es solamente la memoria. La memoria es un Dios, para mí es una forma de creer en un Dios, la memoria. De eso trata Nos acompañan los muertos. Pero claro, también trata de la Ciudad de México, no es un libro especialmente triste, aunque lo es, trata de la Ciudad de México, trata de una época, trata de cuando mis padres tenían 30, 35 años y eran felices y eran guapos y salían a tomar la copa y salían a un lugar en la Ciudad de México que era muy famoso entonces, que se llamaba El Patio. El Patio era un gran, se les llamaba centros nocturnos, imaginen ustedes. Trata de la Ciudad de México y trata, claro, de un joven narrador, no tan joven en aquel entonces, pero que se acerca a sus padres y no quiere, tiene un problema serio para dejarlos ir. Eso es Nos acompañan los muertos. Cuando yo terminaba de escribir Nos acompañan los muertos, ocurrió en la vida de mi familia, en la vida de mi gente, un hecho realmente extraordinariamente triste, que es la enfermedad de mi hermano mayor, que quizás ustedes, algunos de los que están aquí sepan, y si no lo saben se los cuento. José María Pérez Gay, escritor, diplomático, político en su última época, político activo, y enfermó de algo que la ciencia no pudo
simplemente nunca pudo ponerle un nombre, una enfermedad neurológica extraña. Yo siempre dije, es una tormenta en su cabeza, ocurrió y se fue apagando lentamente la vida de mi hermano mayor, a quien yo consideré siempre un maestro, pero con el tiempo no solo lo consideré eso, sino también un amigo literario. Por eso es una trilogía indeseada. Entonces tengo a los padres viejos y enfermos, tengo al hermano enfermo y al final esa enfermedad le arrancó la vida y luego me quedaba este tercer capítulo, que es mi propia enfermedad, el día en que me dicen que tengo cáncer. Usted tiene cáncer, pero yo estaba escribiendo una novela que tenía que ver, como bien ha contado Patti, en un resumen muy preciso, que tenía que ver con, por eso empecé con la ilustración potosina, que tenía que ver con un investigador de la cultura mexicana. Yo he tenido algunos momentos de plenitud intelectual y voy a enumerar dos solamente. Uno de ellos cuando estuve yendo 2 o 3 veces, no, hasta 3 y 4 veces a la semana a la hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, una hemeroteca realmente fantástica, y me fui a meter en los periódicos del siglo XIX, Patti. Fue así, no había en aquel entonces, estoy hablando de principios de los 80s, 83, por ahí, no había laptops y había que ir a pie, había que copiar. Y recuerdo como un gran momento de plenitud cómo iba yo copiando anuncios de la época, artículos de grandes escritores como, pues no sé, Manuel Gutiérrez Nájera, Justo Sierra, Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Francisco Zarco. Ese fue un momento de gran plenitud, porque considero que las hemerotecas son como máquinas del tiempo. Es decir, uno entra a esa máquina del tiempo y ya sabe lo que ocurrió. Entonces uno se siente extrañamente poderoso, sabe cuándo murió Altamirano, sabe cuándo hubo una guerra, cuándo no hubo otra, y entonces es el único momento en el que uno puede ser un poco un dios. Ese fue un momento de gran plenitud y siempre me quedé con la idea de que tenía que hacer la novela, Patti, la novela de finales del siglo XIX, es decir, la novela de los escritores modernistas. Como dice el narrador aquí en algún momento, dice, los tontos siempre postergan lo importante. Y yo postergué eso, postergué esa novela. Bueno, hice periodismo, escribí algunos libros y fui postergando esa historia. Y cuando estaba a punto de escribir, y ya estaba escribiendo esa historia, recibo la noticia de que estoy, pues, seriamente enfermo. Entonces no me quedó más que reunir esas dos historias, es decir, la historia de un investigador de la cultura mexicana, para más datos, el que está aquí frente a ustedes, que recibe la noticia de que tiene un cáncer, mientras está escribiendo una historia del pasado, pero no es en ningún sentido una novela histórica, para nada, no tiene nada que ver con una novela histórica. Y como yo padecía dolores, yo lo que tuve, aquí lo van a leer, si ustedes tienen de veras la gana de llevarse el libro, yo padecí un cáncer de vejiga y en medio de los tratamientos que son bastante duros y no se los voy a contar aquí, mejor lo leen acá, porque son uretrales casi todos los tratamientos de cáncer de vejiga. Y yo me salí a la calle a caminar, era como un escape, era una forma de intentar de sobrevivir en la ciudad. Entonces, mientras este personaje sale a la ciudad, va conectando con otros personajes. Y una de las palabras que se repite 1000 veces en el libro es fantasmas. ¿Por qué? Porque la enfermedad nos vuelve un poco fantasmas. Y si ustedes han tenido, ojalá y no, un pariente enfermo seriamente, seguro han visto cómo se va volviendo un poco un fantasma, cómo va un poco desapareciendo, cómo se va desvaneciendo. Ese fantasma que era yo entonces fue a la ciudad a encontrar a otros fantasmas del pasado. ¿A quiénes?
Amado Nervo, ustedes lo han oído seguramente mencionar muchas veces. Julio Ruelas lo mencionó Patti hace un momento, un grandísimo pintor, acuarelista mexicano. Bueno, Balbino Dávalos, Ciro B. Ceballos, Couto. Y entonces son dos historias que se cruzan. Con algo que existe en el libro, les estoy haciendo un poco como el laboratorio. Yo siempre quise que los escritores me contaban, bueno, ¿cómo escribió usted esto? Y aquí hago un paréntesis, ¿cuáles escritores, a cuáles escritores conocí o qué escritores me habría gustado que me contaran esto? Bueno, me habría gustado que me lo contara, yo soy en los años 70, sé que me estoy desviando, pero voy a regresar, no se preocupen, no vayan a pensar que estoy enloqueciendo. Yo pertenezco a la generación que empezó a leer intensamente con lo que se llamaban los escritores del boom latinoamericano, es decir, Cortázar, Onetti, bueno, Borges, aunque no era del boom, Fuentes, García Márquez, Rulfo, ya dije Onetti, Carpentier, desde luego Vargas Llosa, y los que bueno, Lezama Lima en Cuba, y yo estaba leyendo permanentemente y yo decía, ¿por qué? Me encantaría que estos escritores me contaran cómo hacen sus libros, cómo se acercan, cómo los hacen. Ahora es posible, ellos eran, esta generación de grandísimos escritores eran maestros de la entrevista. Cada vez que los entrevistaban era una pieza fantástica en donde ellos contaban. Entonces decía Cortázar, bueno, yo escribí Casa Tomada, que es uno de sus grandes cuentos, del siguiente modo. Onetti decía, bueno, yo escribí Bienvenido Bob, otro de sus grandes cuentos, así y asado. Y Rulfo, que era mucho más, bueno, mucho más discreto, mucho más encerrado, leía algunos párrafos de Lubina, por ejemplo, uno de sus grandes cuentos. Bueno, así las cosas. Yo lo que quiero ahora contarles es cuál fue el camino, y estoy contándoles cuál fue el camino que seguí para escribir estos 3 libros que tienen ustedes aquí, y sobre todo este último que tiene más que ver conmigo, directamente conmigo, porque aquí son mis padres, aquí son mis hermanos, pero aquí soy yo enfrentándome a la finitud. Y yo digo, cuando la muerte se acerca y te mira, en ese momento cambias para siempre, la vida pasa a ser otra cosa. Y se juntan las historias de esos fantasmas, decía yo, los fantasmas del siglo XIX, de finales del XIX, en realidad una parte de la novela, solo una parte está fechada en 1901, y cómo llega el narrador a 1901. Bueno, caminando por las calles. Si vas caminando si algunos de ustedes han ido alguna vez a la Ciudad de México, saben que el centro histórico es un centro muy, muy poderoso, tiene un peso específico muy fuerte. Este centro histórico es muy bonito, pero es pequeño. Imaginen esto, pero a lo bestia. Entonces, yo caminaba por esas calles e imaginaba que podía seguir los pasos de Amado Nervo, podía sentir a Amado Nervo caminar, al grado de que en la novela Amado Nervo llega una tarde a su periódico, a su revista, llegaba al Imparcial y le decía al director del Imparcial, algo raro me está pasando, se llamaba Rafael Reyes Espíndola, el director del Imparcial, algo raro me está ocurriendo porque siento que hay alguien que está atrás de mí, pues ese era yo. Entonces hay un juego muy sugerido del fantasma que puede penetrar, ir a buscar en el siglo XIX la salvación, y estos personajes que se ven envueltos en un crimen de corte sexual, digamos, para la época, y tienen que hacer un pacto de silencio. Entonces esas dos historias se van, les decía yo, se van mezclando. ¿Qué es y por qué? Les citaba yo la anécdota de Loret porque es importante. Yo igual, del mismo modo, yo decía, bueno, yo no puedo dejar que ante mis ojos esté ocurriendo la desgracia, la tragedia de mi hermano enfermo, mortalmente enfermo, y que yo me regrese a mi casa a escribir, Patti, pues a escribir una historia que puede ser muy buena. Pues no soy ese tipo de escritor. De modo que lo que ustedes tienen aquí, y en especial ahora que presentamos es alguien
que dice: yo no puedo dejar que esto ocurra frente a mis ojos sin tratar de contarlo, de narrarlo del mejor modo, con la mayor honestidad con la que yo pueda. Y esa honestidad implica hacer revelaciones duras, a veces difíciles, hay que contar cosas de la familia, hay que estar dispuesto a asumir la responsabilidad de esos relatos. Así, perseguir la noche va armando una, digamos, si sigo con el laboratorio, dije, ¿cómo voy a poder escribir esto? Bueno, entonces, yo dije, bueno, lo que tengo que hacer es, primero, contar trozos, pedazos, segmentos, episodios de mi enfermedad. De ahí tengo que saltar a contar trozos, pedazos, episodios de mi infancia. Y luego al adulto que yo soy, que va hacia las calles de la Ciudad de México, que me entregan a estos personajes que yo digo en algún momento del libro, pues yo pensé que ellos podían salvarme la vida y al parecer me la salvaron porque estoy aquí. Sé que esto suena raro, no tengo pensamiento mágico, no vayan ustedes a creer. La verdad es que la vida me la salvó un urólogo que se llama Salomón González Blanco, que es que yo digo que es el mejor plomero de México. Bueno, y empecé a escribir, empecé exactamente a escribir la historia como se las estoy contando. Claro, esto ya es la destreza y esto es un poco la mentira del escritor para obtener la naturalidad. Yo digo que la naturalidad en literatura es lo más antinatural que hay. Me explico. Ustedes leen un libro, no necesariamente ni estos que estamos presentando hoy. Tú lees, Pati, un libro y dices, oye, pues esto se lee muy bien y se lee con relativa facilidad. Casi lo podría hacer cualquiera. Bueno, en ese momento el escritor ha logrado algo muy importante, que es naturalidad en lo que escribe. Desde luego no podrán la gran mayoría de las personas escribir con esa naturalidad. Yo leía a Julio Cortázar y decía, esto está está fantástico, yo podría hacerlo. Evidentemente nunca pude hacerlo, porque Julio Cortázar escribía de un modo muy reconcentrado. Se leía bien, aunque Cortázar no es especialmente un escritor, digamos, fácil que se pueda leer, porque está lleno de complejidades fantásticas, como él decía, complejidades fantásticas, pero la naturalidad es fundamental en las letras. Ese es el escritor que yo soy. Hay otros escritores que ustedes habrán conocido en esta feria y que conocerán, que escriben de otro modo. No pienso, ese es el escritor que yo quiero ser y al que a mí me gustaría acercarme poco a poco a ser ese escritor. Así entonces, hay aquí una reflexión también sobre el dolor. El dolor que yo no había sentido nunca antes y que sentí en aquel año del 2007, siempre que hago 2007 pongo así, cuando me vean así es que estoy pensando en el 2007, un dolor serio, un dolor y comprendí, me puse a leer algunos libros sobre la historia del dolor y les puedo decir una cosa, el dolor es intransmisible. Sí podemos, como estuve yo, acompañado de mis personas más queridas, pero es intransmisible. Y el dolor nos lleva a la soledad, nos lleva a la oscuridad y nos lleva a la soledad. Esa es la historia del dolor. Y casi todas las enfermedades, por desgracia, implican dolor. Y ese dolor lo hace a uno solitario y lo vuelve a uno oscuro y lo vuelve durante ese tiempo. Yo hacía esfuerzos, y está un poco aquí en el libro, porque no es un libro, pese a todo, y Pati lo dijo, pese a todo no es un libro, es un libro duro, pero es un libro que tiene sus momentos de humor, tiene sus momentos, pues sí, de humor, de decir, bueno, pues esto ya ocurrió, ni hablar, y que cuando el narrador recuerda cuando se iba de farra, no vayan a creer que soy yo el que está aquí, el que se fue de farra, cuando el narrador se iba de farra, cuando se emborrachaba. Entonces hay como tres momentos de la vida. Por eso el epígrafe, como ustedes saben, es lo que aparece a veces al principio de un libro y que está firmado por un autor que no es el que escribió el libro. Yo escogí al gran poeta T.S. Eliot para que estuviera en la primera página de este libro.
Y por eso digo que hay 3 tiempos. Y dice Eliot lo siguiente: el tiempo presente y el tiempo pasado, ¿acaso estén presentes en el tiempo futuro? Tal vez a ese futuro lo contenga el pasado. Si todo tiempo es un presente eterno, todo el tiempo es irredimible. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los que están aquí esta noche tienen un pasado y tienen un futuro y muy probablemente están mezclados en este momento. Y a mí literariamente me gusta mucho esa idea. Me gusta mucho pensar que quizás no estamos aquí, que quizás estamos soñando todos que estamos en una presentación de un libro, de un escritor, pero que en realidad pues no estamos, porque la realidad es precisamente eso, un momento que va pasando en donde se juntan, dice Montaigne, el futuro y el pasado. Y la unión de esos dos hace el presente. Y eso es una constante en las cosas, en los textos, las piezas, los relatos, los cuentos y los artículos que yo escribo. Me gusta pensar que probablemente esto no está ocurriendo, que esto ocurrió ya hace muchos años y que solo lo estamos recordando. O bien que no ha ocurrido, sino que ocurrirá. Y que probablemente mañana que ustedes estén aquí digan, esto yo ya lo viví con este señor. Y de eso también está, creo que sutilmente hecho este libro. Es decir, movernos en los tiempos, uno a través de otro. Déjenme que les lea 55 páginas de mi libro. No, es un párrafo. Así empieza. La vida está hecha de diversos caminos. Cada cosa puede ocurrir de una forma y también de otra. Todos hemos pasado alguna vez por un acantilado desde donde vemos la ciudad de nuestra existencia. A lo lejos se ve el trazo de la avenida central de la familia, las calles de los amores imposibles, los callejones de los sueños rotos, los monumentos de nuestros muertos, el gran teatro de la historia, la catedral de la memoria, la plaza de la enfermedad. De ese acantilado y esa ciudad trata este informe. Así, entonces, el libro se va moviendo o el narrador ve desde ese acantilado lo que va pasando, lo que va ocurriendo, y yo voy tratando de contar y de acercarme a esos momentos de la vida que todos tenemos, se los puedo absolutamente asegurar, porque yo he puesto aquí a la familia, he puesto aquí a las calles de la ciudad, he puesto a la plaza de la enfermedad y de la memoria. Eso es exactamente lo que yo habría querido que este libro contuviera en estas como ha dicho Patti con mucha precisión, son 193, Patti, no me quites 13 páginas que me costaron muchísimo trabajo y ahora ya me tumbo 13 páginas. Eso es lo que yo traté de hacer en este libro. Agrego algo más. Los libros, dijo Borges, son extensiones de la memoria. ¿Por qué decía Borges esto? Porque decía, de todos los instrumentos que el ser humano ha inventado, todos son extensiones de una parte de su cuerpo. Es decir, el asadón, todo lo que ustedes piensen para trabajar son extensiones del cuerpo. Solo hay uno que no es extensión sino de la memoria y de la imaginación. Y ese es precisamente el libro, es decir, una extensión de la memoria. Y la memoria para mí es fundamental. Así entonces, esta trilogía es el cierre para mí de una trilogía. Algún buen amigo de un suplemento cultural del periódico Milenio que dirige, que es José Luis Martínez S., puso un título que a mí me encantó, que me decía una travesía, algo así como travesía del dolor, o travesía a través del dolor, no, travesía del dolor. Y sí, es eso, pero no se imaginen que es tan duro. Sí tengo un amigo que me dijo, no, yo ya quería que acabaran los tratamientos que te hacían, yo ya lo que quería era leer de los escritores del siglo XIX. Sí hay, para poder escribir algo que a mí me importe, sí tengo que entregar algo al lector. Eso es
Insisto, el escritor que yo soy, no exijo que los otros escritores sean así, pero ese soy yo. Es decir, tengo que ofrecer con toda claridad algo en estas páginas a cambio de la lectura de ese lector. Eso es Perseguir la noche, eso es Nos acompañan los muertos y eso es El cerebro de mi hermano. Gabriel Sandoval y Carmina Rufrancos son los editores de estos libros. No saben cómo Perseguir la noche en realidad, porque me persiguieron para que yo lo entregara durante meses y meses, me hablaban, me decían y yo no entregaba y no entregaba. El libro estaba en realidad terminado, pero yo no lo daba y no lo daba y no lo quería entregar, hasta que después ya me hicieron mano de puerco y tuve que entregarlo, y esta es la trilogía que está, y este es el libro Perseguir la noche, Pati. Y yo quiero, no sé si es poco tiempo, mucho tiempo, pero yo quiero agradecerles a ustedes. Aquí está Pati conmigo, gracias a Patricia Ramos, con quien por ahí debe estar, y decirles a ustedes que la literatura debe para mí ser un acercamiento a la vida, un descubrimiento de la vida. Si la literatura no es eso, para mí esa literatura no tiene el peso que debería tener. Esa es mi defensa de las letras, por eso escribo. Y bueno, déjenme que cierre esta charla del siguiente modo. Muchas veces me preguntan por qué escribo. Es muy sencillo. En mi casa había siempre en las mañanas sobre la mesa del comedor periódicos. En aquel entonces, para los que son jóvenes, les digo que era el periódico Excelsior, que dirigía Julio Scherer, y otro periódico que a mí me gustaba mucho, más que Excelsior, porque yo era un niño de 6, 7 años, porque era a color y se llamaba El Heraldo de México. Y entonces traía tenía color y tenía una sección deportiva fantástica en donde yo podía ver la alineación completa del Necaxa. Puedo decirles la alineación completa del Necaxa del año de 1965, y si no me lo creen, se las puedo decir, pero no se las voy a decir completas, solo les voy a decir que Antonio Mota era el portero, Papá Mayevsky ocupaba la central, el Sábana Rivera estaba a la izquierda, el Cordobés García del otro lado, en la media estaba Pulido, pero bueno, no me voy a alargar con esto. Y mi papá hablaba y hablaba y hablaba. Mi papá leía todos los periódicos, hasta la última línea de los periódicos, y mi mamá leía novelas. Y mi papá charlaba indomablemente. La mitad de la charla muchas veces era prácticamente una mentira. Eso es la literatura. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme. Les propongo lo siguiente. Levanten la mano quienes tengan preguntas. Una pregunta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y yo cómo voy a responder todas esas preguntas? Pues diciendo mentiras. Venga, voy a mentir muchísimo. A ver. Pues Rafa, antes que nada, permíteme felicitarte porque Gracias. Nos regalas una obra donde además nos permites descifrar que en todos converge luces y sombras, y que la vida es la trama de este descubrimiento, y nos permites descifrar también estas evasiones de irnos por el redondel. Sí. Me gustaría saber la influencia que tú notas en los modernistas, y sé que estudiaste letras francesas, Sí. La influencia que tú notas específicamente de los poetas malditos para con los modernistas. Me refiero a Paul Verlaine, a Arthur Rimbaud. Y me gustaría también saber que profundizaras un poquito en el género literario que engloban estas obras. Gracias, te agradezco mucho tu comentario. Yo efectivamente estudié letras francesas, no terminé letras francesas, soy prófugo porque era yo muy vago entonces, y en realidad que es casi un milagro que yo esté aquí porque era vagón. Pero bueno, no, la verdad es que también empecé a trabajar, y cuando uno empieza a trabajar muy joven, luego
no termina sus estudios. Y de la literatura francesa tengo, o vengo de ahí, no sé de qué modo, lo que pasa es que no me voy a adornar diciéndote que me influenciaron poetas como Verlaine y Baudelaire y Barbey d'Aurevilly y Balzac, sería adornarme absurdamente, pero sí sé que encontré en los modernistas, que es lo que tú me estás diciendo, una línea que venía de la literatura francesa. Que es una de las líneas que además a mí me interesó muchísimo y me sigue interesando y sigo leyendo sobre eso. Estos mexicanos del año de 1901, en la Ciudad de México, pero en la República Mexicana también, ¿qué buscaban? Buscaban una nueva sensibilidad. Buscaban una forma de acercarse a los temas que a todos nos interesan de otro modo. ¿Cuáles son los temas que a todos nos interesan? El padre, la madre, la familia, el amor, el sexo, la traición, la tristeza, la desdicha. Todo eso, todos estos temas que a nosotros nos interesan, lo trataron los escritores modernistas, que son muchos, sobre todo el modernismo es conocido como una corriente poética. Pero yo en este libro me intereso más por una corriente narrativa, porque había buenos escritores del modernismo, que se reunieron, no hemos dicho, qué bueno que me lo preguntas, alrededor de una revista mexicana como la Ilustración Potosina, que se llamó, no El Renacimiento, como conté hace rato, esa es otra, sino que se llamó Revista Moderna, que era la gran casa de los locos. ¿Por qué los locos? Porque tenían una nueva sensibilidad. La influencia que la literatura francesa y en especial los poetas malditos tuvieron sobre nuestros escritores es fundamental. Casi nuestros escritores modernistas eran franceses. Alberto Leduc, que es el papá de un escritor muy conocido mexicano, se llama Renato Leduc, estaba hablando y luego interrumpía y empezaba a hablar en francés. Van a decir ustedes, pues qué mamón, bueno, pues sí, pero sabía francés al dedillo. Es decir, como para decir, interrumpo aquí y voy a seguir en francés. De modo que los poetas malditos fueron definitivos para la formación, entonces, ¿de qué? De algo que se llamó el modernismo y que cambió la literatura latinoamericana para siempre. Porque estoy hablando del modernismo mexicano, pero ustedes han oído hablar de Rubén Darío, y Rubén Darío cambió la poesía completamente. Todo modernismo latinoamericano cambió no solo la literatura, sino cambió la forma de vida, la forma de sentir. La literatura cambia sin que nosotros sepamos nuestras formas de sentir y se aloja en lugares específicos. Si me alargo, alguien levanta la mano y me dice, ya nos diste un poco de pereza. Déjenme que les diga esto. Y se va alojando en distintos lugares. Por ejemplo, ¿a dónde fue a parar el modernismo en el sentido más popular de la palabra? ¿Saben a dónde? Agustín Lara. Agustín Lara es el gran modernista popular, porque cambia la sensibilidad, cambia la sensación, cambia la relación del hombre con la mujer, cambia la relación, cambia la idea de lo que era el amor, cambia la idea de lo que entonces era la sexualidad, la sensualidad. Ahí se fue a alojar el modernismo. Y en otra zona, y no lo sabemos ni tenemos por qué saberlo, en una parte del cine mexicano. Si nosotros vemos algunas películas de Pedro Armendáriz, si vemos algunas películas, bueno, si vemos por ejemplo una gran película que se llama Distinto Amanecer de Bracho, ustedes están viendo lo que hizo el modernismo en el cine. La gran literatura, y no solo la gran literatura, las tendencias literarias alojan de un modo extraño que ni siquiera sabemos cómo. El modernismo cambió el modo de sentir, de vivir y de ver la vida. Ya me alargué, ya en fin. Sí. Por aquí había… sí. Voy a abusar y te voy a hacer 3 preguntas muy concretas. 3. Una muy fácil. Venga. ¿Te tocó vivir en vivo, en presencia o por radio, aquel triunfo del Necaxa al Santos? Me pongo de pie. Bueno, si te tocó, ¿cómo lo viviste? La segunda, ¿qué sentiste cuando desaparece el Necaxa y nace el Atlético Español? Ahora me tiro aquí abajo de la mesa. Y la tercera, ya más literaria, ¿qué fue para ti Manuel José Otón? ¿Quién? Manuel José Otón. Ok.
Yo mejor no doy el concepto, sino la anécdota, que es la siguiente. En el año de 1962, yo tenía 5 años exactamente. Y mi papá estaba oyendo, ocurría el Mundial de Chile. 1962, Mundial de Chile, el Sausalito. Y mi papá oía en un radio, porque no había el pájaro madrugador, ya estoy hablando como un abuelito, pues es que ya soy un abuelito. Entonces yo veía que mi papá estaba nerviosísimo y me decía, ven, está jugando la selección mexicana de fútbol. Y México había hecho un buen papel y de todo dependía de un juego México-España. Iban empatados 0-0. Si México empataba podía pasar a la siguiente ronda. Esto lo han oído ustedes cuántas veces. 0-0, y entonces yo estoy recordando, yo tenía 5 años, 5 años. Lo recuerdo con relativa claridad, uno de mis más viejos recuerdos. Y de pronto, ustedes lo habrán oído, por la pradera izquierda se desata este español malvado que se llamaba Peiró. Peiró se va, se lleva por delante a Pulido, se lleva a Cárdenas, centra sobre la portería que cubría Carvajal. Carvajal está esperando, salta el gallo Jáuregui, que era el defensa, peina la bola, con muy mala suerte, cae en los pies de Gento, y Gento liquida a la selección mexicana con un gol que se recuerda todavía en mi generación como el gol de la desgracia. Siendo así, ¿qué quiero contar con esto? Para mí el fútbol ha sido de veras, no solo un deporte, ha sido una forma es muy conocida la anécdota, perdónenme que la repita, del escritor francés Albert Camus, que decía que las grandes lecciones de moral las había aprendido en una cancha de fútbol. Muchos años después, tuve la oportunidad de ir a entrevisté a Aguirre, que era el entrenador de la selección mexicana de fútbol, y Aguirre, que es un cuate muy articulado y muy inteligente, me dijo, mira, en la cancha de fútbol tú te vas a encontrar exactamente lo que vas a encontrar en la vida. Te vas a encontrar al amigo leal, te vas a encontrar al traidor, al sucio, al que golpea, al que es bueno, al que está dispuesto a ayudarte, al que piensa que el equipo es fundamental. Eso que dijo Aguirre, yo lo puse en una entrevista, es fundamental para la vida misma. Estoy respondiéndote desde este punto, desde este lado. Aquel Necaxa era un Necaxa fantástico, era el campeonísimo, y solo quiero recordar que hoy, no sé si sigue transmitiendo, Orbañanos le para a Pelé un cabezazo a bocajarro, y Pelé va y lo felicita y le dice, has hecho una parada que yo no, a mí nunca le dijo Pelé, a mí nunca nadie me ha parado un cabezazo así, y se lo paró en aquel entonces Orbañanos, que no jugaba en el Necaxa sino en el Atlante. Y cuando desapareció el Necaxa, pues es como si hubiera perdido una sombra, una herencia, y dio origen al Atlético Español, imagínense. Que luego, ahora el Necaxa va en 5º lugar y podemos llegar a la liguilla. Venga, otra pregunta. Otón. No soy un gran conocedor de Otón, conozco el Idilio Salvaje, me parece un poema no muy estudiado. El Idilio Salvaje tiene 2 momentos muy duros, muy tremendos. Cuando él ve a la chica cerca del río, pues igual iba a salir en Me Too escritores mexicanos. Hay un momento tremendo, léanlo, vayan hoy a su casa y vean el Idilio Salvaje y vean cómo ve a una chiquita, una jovencita, y la ve con ojos de sensualidad. Bueno, me parece uno de los grandísimos poetas mexicanos. No soy un conocedor de su obra, pero sé que el Idilio Salvaje tendría que estar en cualquier antología de la poesía mexicana. Conozco su casa, a ver si mañana me da otra vez tiempo de ir a ver. Me gusta mucho conocer, me gusta mucho entrar a las casas, ¿no? Bueno, la de López Velarde allá en la Ciudad de México,
México, la de Otonacá, en el centro de la Ciudad de México, la de Gutiérrez Nájera. Me gusta imaginar cómo se sentaban, cómo escribían, dónde ponían sus lentes, dónde ponían la pluma. Me parece, pues, ¿qué te puedo decir? Un gran... Hasta ya me están aplaudiendo allá, imagínate. Sí. Bueno, un gusto que esté con nosotros, Rafael. Muchas gracias. Y me encanta su programa que se transmite los domingos en la tarde en ADN 40, no me lo pierdo. Y la pregunta es, ¿qué pasaba por su cabeza cuando no quería soltar el libro, publicarlo? Gracias por el comentario. La otra aventura, como probablemente ustedes saben, es un programa que ya lleva años, ya platicamos las dos Patricias y en la comida. Es un programa que tiene una peculiaridad y no quiero poner palabras de elogio en mi boca, que es que está escrito. Cada programa que tú ves, yo tengo dos co-guionistas, Jenny Jiménez y Alonso Pérez Gay, que es mi hijo, y ellos me mandan el material, me mandan el material, es decir, yo escribo otra parte, bueno, yo decido el tema, ellos me mandan el material, luego yo corrijo y escribo otra parte. Entonces tiene esa ventaja, que no es, yo mismo participo de eso, y puedo decirlo porque participo de eso, no es parloteo, está decorosamente bien hecho y está escrito. O sea, no estoy inventando y no, está escrito. Cuando yo no quería soltar este libro, pues probablemente lo que no quería, bueno, pues yo nunca he ido al psicoanalista, ni pienso ir, soy demasiado joven para ir al psicoanalista. Yo lo que no quería era terminar un ciclo de mi vida. Un ciclo de mi vida que implicaba la muerte de mis padres, la muerte de mi hermano, y algo, una pequeña, se los digo ahora, una pequeña culpa. ¿Por qué yo sí me salvé y no mi hermano? Eso está contado en el cerebro. ¿Por qué yo sí me quedé y él no? Cuando en realidad yo me enfermé antes. Porque el orden de esto, en realidad el orden, miren, les cuento, el orden debería ser, esperen, debería ser así. Es decir, primero me enfermo. No, ¿cómo es? ¿Cómo? Este primero, ¿verdad? Este es el primero. Yo me enfermo en 2007, bueno, en fin, no importa, pero el orden es este. Sin embargo, lo escribí al revés. Escribí primero mis padres y lo que les he contado, luego mi hermano y luego este. Y yo lo que no quería era dejarlos ir. Dejar ir a una persona muy querida es un proceso extraordinariamente difícil, por eso digo que yo nunca he ido al psicoanalista, dada mi juventud, pero les digo algo, y me haces una pregunta de lo más interesante, sí, pues yo decía, no, es que lo que no lo decía, sentía, tengo que corregirle unas páginas, tengo que agregarle un capítulo, tengo que quitarle otro capítulo, las 13 páginas que me robó Patricia. Hasta que dije, bueno, esto ya hay que darlo, hay que dejarlo, es de los lectores, ya no es mío, que los lectores vayan, tengan el eco en su mente que ellos quieran. No, un escritor nunca tiene que pensar que el libro va a gustarle a todos, un escritor no debe pensar que el libro debe gustarle a todos los lectores, y ya, y lo solté, y listo, y aquí estamos. Sí. Buenas noches. Este libro de Perseguir la Noche va a ser el primer libro que voy a leer de usted, pero yo ha sido lector de su columna en Milenio, Ajá. de Gilgamesh. No pudo venir hoy, mi amigo. Y la verdad, muchas gracias por la crítica con tanto humor, y mi pregunta era, ¿cómo se le ocurrió esa idea tan genial de esa dualidad de personajes y familia? Bueno, no pudo venir Gilgamesh, pero yo lo conozco bien a él. Y un día pensé que debería ser posible leer una columna en donde se leyeran cosas que se leen, no que se leen, que se dicen en las sobremesas, en las calles, y que la gente tiene miedo de escribir. ¿Cómo se leería eso? Si lo pasas
si lo pasas por un sedazo de claridad, espero, lingüística, de humor, ¿qué podría ser? Pero en el fondo hay una línea de Dylan Thomas que cita Cortázar al principio de un cuento, que es "Oh, make me a mask", denme una máscara. Denme una máscara y les diré la verdad. Eso es Gilgamesh. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Te saludo y saludo a mi muy querida Pati Flores, que Pati siempre sabe hacer muy bien muchas cosas, pero lo que mejor le sale es la feria, porque además Le siempre sale muy bien, le sí. sale muy bien, pero porque además siempre tiene la habilidad de dejar a los mejores escritores que siempre hasta el final. Entonces, bueno, pues saludarte. Y yo no tengo tanto una pregunta que hacerte, sino más bien darte las gracias sí por el libro y compartirte que seguramente es que para todas las personas que lo hemos leído, o para muchas de nosotras, se ha vuelto un libro entrañable porque efectivamente, como tú decías, creo que muchas podemos abrazar sus páginas a través del dolor que cuentas. Yo conocí tu libro el día que lo estabas presentando en radio, en el noticiero de la mañana de Así las Cosas. Te estaba escuchando el noticiero en la sala del aeropuerto de la Ciudad de México, iba a ser un viaje más o menos largo, y estaba justo muy enojada porque había dejado el libro que llevaba destinado para el viaje en mi maleta y se me olvidó sacarlo. Entonces te escuché presentar el libro, hablar de él, y fui a la librería del aeropuerto, lo compré. Y entonces empecé el viaje y en la página como 30, 35 ya era un libro que me había apropiado, una historia que me hacía mucho sentido a partir de las muchas historias de mi propia vida y de mi propia familia. Pero sobre todo porque en algún momento identifiqué muy bien a través de los procedimientos que tú contabas y del dolor que tú ibas narrando, los dolores y las angustias y los padecimientos que en su momento contaba mi abuela en relación con su leucemia. Y entonces llegué a la página 89 que tiene aquí, mis lágrimas con rímel puestas, porque iba leyendo esta página y me voy a permitir solo 4 líneas, que dice: un día decidí que quien entiende algo desactiva su fuerza destructora, retórica, basura, nada me consolaba, el dolor me traspasaba y aparecía en la espalda. Y entonces esta página completa, me acuerdo que a mí me hizo reventar en llanto en el vuelo, y la señora que viajaba al lado mío no se atrevía, o sea, como la veía como si le hablaré o no le hablaré, y finalmente yo creo que me vio como tan angustiada y tan llena de dolor que me dijo, sacó su bolsa de Kleenex y me dice: te doy un Kleenex. Y entonces me abandoné al llanto y lloré muchísimo tiempo en el asiento, como recogiendo esta página particularmente. Y ya me sentí un poco mejor, me fui a lavar la cara al baño y tal, regresé, y cuando regresé la señora estaba hojeando como así trémula el libro, como viendo que me hacía llorar. Y ya me había por fin logrado calmar, di la vuelta a la página, empezaba el capítulo 5 y volví a romper en llanto porque hablas de Eliseo Diego. Y Eliseo Diego en mi vida es fundamental en mi historia de vida, en mi historia de mis padres, etcétera. Y entonces, bueno, pues es un libro que viajó conmigo por buena parte del continente, un libro entrañable, un libro en el que muchas y muchos de nosotros seguramente podemos identificarnos, y desde ahí es que te doy las gracias, y gracias a Pati también. Hombre, muchas gracias por tu comentario. Fíjate. No, nada más quiero agregar algo a lo que dices. Eliseo Alberto Sale es otro de los momentos, lo percibiste bien porque para mí era otro de los momentos importantes, les cuento. Eliseo Alberto fue un escritor cubano-mexicano, muy mexicano, pero era muy cubano también, gran escritor, creo yo. Escribió Informe sobre mí mismo y una novela que a mí me gustó mucho que se llama Esther en ninguna parte, si no me equivoco, y otros libros que leí. Pero nos empezábamos a hacer amigos, Eliseo, por Rubén Cortés, que es un escritor cubano, fue director de La Razón, y nos empezábamos a hacer amigos
nos empezábamos a hacer amigos, nos caíamos bien, a él le gustaba leer páginas de sus libros mientras uno iba a comer algún tipo de comida cubana a su casa, en un edificio de allá de la colonia del Valle. Pero fíjate esto que te voy a contar y que les voy a contar a todos, para que vean cómo es la vida. Yo me enfermo y entonces Rubén, que era Rubén Cortés, que es quien nos había conocido, le dijo a Eliseo Alberto, le dijo, pues está enfermo Rafa, vamos a invitarlo a comer, salvaje, como dicen los cubanos, salvaje, esto está de pinga, tenemos que invitarlo a comer rápidamente. Entonces en algún momento de la tarde habíamos bebido, habíamos comido muy rico, y él me dijo, lo que yo cuento ahí no es mentira, me dijo, yo soy un poco brujo, a ti esto no te va a tirar. A los 4 meses descubrieron que sus riñones no funcionaban y que tenían que hacerle un trasplante de riñón. Le hacen el trasplante de riñón y no sale adelante, muere. Bueno, pues así es, simple y sencillamente así es la vida, ¿no? Unos van, unos se quedan. Miren cómo hago. Vamos con la última pregunta, Gracias, Enrique. gracias, Pati. Bueno, yo debo de hablarte de tú, porque después de leer tus libros ya no puedo ser de otra manera. No quiero ser como los alumnos que llegan tarde a clase porque acabo de llegar, porque estaba en un programa de radio y pues no pude llegar. Bueno, fíjate que dicen que los hombres no lloran. Es el único libro que he leído, El cerebro de mi hermano, que me ha hecho llorar al final y he regresado. Sí. Yo confieso que el libro lo pesqué en la librería. O sea, vi la portada, algo brincó y me quedé con él. Y bueno, y ahora ya tengo que tener todos tus libros porque si no, no voy a estar pues tranquilo. muchas gracias. Nada más. ¿Perdón? Dice que ahí sí, no, pues ya, mira aquí. No, ya está armadísimo. Pero ya son los míos estos. Bueno, entonces, yo nada más me gustaría que hicieras 2 comentarios. Sí. Sobre tu necesidad de hablar de la Ciudad de México. Sé que eres un enamorado de la Ciudad de México. Sí. Pero tienes una habilidad para hablar de la Ciudad de México que la hueles, la sientes, te angustia. Y sí, del cerebro de mi hermano es para ti también mea culpa muy fuerte. Mira, te contesto. Primero, sí, la Ciudad de México se fue convirtiendo, y yo creo que en alguno de estos 3 libros, la verdad es que no recuerdo en cuál de los 3, cuento algo que es importante y que les cuento y les comparto. Yo salía, mi papá me llevaba a caminar por la ciudad. Yo tenía, pues, no sé, unos 11 o 12 años y mi papá me llevaba a caminar por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Hay que decir, para quienes no todos han estado en la Ciudad de México, es decir, la Ciudad de México pues en realidad hoy en día está formada por muchas ciudades, muchas de ellas invivibles, pero hay una en especial que es el centro histórico de la Ciudad de México, que tiene un peso histórico específico muy, muy, muy fuerte, con una energía casi que la puedes sentir. Y mi papá me llevaba a caminar por esa ciudad. Lo cuento en algunas. Yo decía, mi papá abría la palma de la mano y sobre su palma de la mano estaba la ciudad. Conocía todo, callejones, historias. Tenía edad para conocer además esa ciudad. Y se fue convirtiendo esa ciudad paso a paso y lentamente en uno de los temas centrales de mis libros. Esta trilogía pues trata de, como hemos platicado hoy, de 3 momentos duros, difíciles, pero tengo, por ejemplo, un libro de cuentos que se llama Arte de Memoria, que está formado de pequeños relatos, que son relatos, ligeros en el mejor sentido de la palabra, humorísticos, de delirio de la ciudad, de neurosis de la ciudad. Así, entonces, yo aprendí a querer a esa ciudad de la mano de mi papá. Si yo tenía 12 años y él me tuvo a los 40, pues él tenía, fíjense ustedes, él tenía 52 años, ¿verdad? Estoy 52 años, es bastantes menos años de los que yo tengo hoy. Y así empecé a conocer la ciudad. Y me contaba historias, me decía, allí cantó Caruso, en este teatro se inauguró en tal año, aquí había son cosas que pues en aquel entonces no todo el mundo sabía, aquí había un gran teatro nacional,
para quienes no conocen la ciudad, les digo, hay un Palacio de Bellas Artes que abre sobre la avenida de 5 de Mayo y para abrir esa avenida tiraron un teatro que luego dio origen al Palacio de Bellas Artes. Y así me fui enterando de muchas cosas. Y luego con el tiempo me fui volviendo casi un obsesivo, al grado de que en casa me decían, no es posible que estés leyendo esto. Yo estaba leyendo una historia de la basura en la Ciudad de México. Entonces decían, ¿por qué estás leyendo esto? Pues porque a mí me gusta la historia de la basura en la Ciudad de México. Y es interesantísimo, los carretones, cómo se llevaban a los animales muertos, cómo la campana que sonaba, ya no suena la campana, ¿verdad? Bueno, la campana, esa viene del año de 1755. Bueno, esa ciudad se fue convirtiendo para mí en un tema fundamental, pero quiero agregar, si ustedes me lo permiten y no se han aburrido, dos cosas nada más. No concibo libros que puedan escribirse sin investigación. No soy un escritor que tiene una imaginación que puede decir, me voy a encerrar en un estudio, en un gabinete y voy a crear una obra con mi imaginación. No soy eso. Yo necesito investigación, necesito libros, al grado de que pues, con estos libros y con yo monté, dije Ciudad de México hasta acá, hice mandé a amplificar unas fotografías, un mapa de la Ciudad de México en 1891, no conseguí el de 1901, pero el de 91 sí, y yo decía por aquí van caminando todos ellos, es decir, no concibo que se pueda hacer un libro sin investigar, porque creo que tiene que haber una trama y una subtrama. Y la subtrama a veces es casi tan importante como la trama. Y respecto al cerebro de mi hermano, pues no es más que un mea culpa, es un homenaje. Es un homenaje a un hermano, es un homenaje a la amistad, es un homenaje a la literatura, pero también tiene ese toque, pues alguien se va y alguien se queda, de pronto uno se enferma y el otro, y nadie sabe cómo va a ocurrir en la vida, porque como lo cito en algún libro, la vida es una cita y no sabemos el cuándo, el cómo y el dónde. Y pues en estos libros está contado el cómo, el cuándo y el dónde. Ojalá te haya respondido tu pregunta. Muchas gracias. No, he trabajado muchísimo hoy. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Pati. A ver, les pido por favor el inicio de la fila de este lado. No, Pati es tremenda, ¿eh? Ya me dio miedo. Ah, no, y a ti ya te los firmé hace rato.